Me llamo Jennifer Rothschild y hoy voy a hablarte de una forma de oración que me ha impactado profundamente y sé que puede impactarte profundamente a ti. Quiero contarte sobre esta forma de oración, pero primero te contaré sobre un niño. Había un niño de 5 años que creo que es brillante y lo amo. Él estaba aprendiendo los libros de la Biblia. Su maravillosa madre le enseñaba los libros de la Biblia. Entonces recibió un mensaje de texto de su maravillosa madre, que resulta ser mi nuera. Y ella me dijo, no vas a creer lo que hice. Le enseñé a Trip, así se llama, le enseñé a Trip todos los libros del Antiguo Testamento. Y esta mañana él me los recitó. Y no vas a creer esto. Te voy a hacer escuchar lo que hizo, así que me envió una nota de voz por mensaje de él recitando un pequeño segmento de los libros del Antiguo Testamento. Te daré la oportunidad de escucharlo 2 veces. La primera vez que lo oigas, quiero que escuches. Comienza con el libro de Isaías. Quiero que escuches y descubras qué libro de la Biblia pudo haberse olvidado. ¿Sí? ¿Bien? Escucha el audio de Trip. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Muy bien, algunos lo adivinaron. Algunos creyeron qué libro de la Biblia faltaba. Quiero que lo escuches una vez más y veamos si el resto lo capta. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. ¿Sabes qué le faltó? Lamentaciones. Es fácil saltarse Lamentaciones. Pero es una forma de oración que necesitamos con desesperación. Y cuando mi nuera me dijo esto, yo dije, es el mejor error que podrías haber cometido al enseñarle mal. Porque estoy por enseñar qué es lamentar. Muchas queremos evitarlo. ¿Por qué queremos evitar los lamentos al orar? Porque a veces no estamos seguras de que Dios quiera escucharnos. Tenemos tantas cosas y Él está tan ocupado. Hay muchos problemas que pueden ser más grandes que los nuestros. Así que a veces no nos lamentamos porque pensamos, bueno, puede ser complaciente. O a veces no nos lamentamos porque honestamente decimos, no quiero lidiar con eso. No quiero sentir algo que no puedo arreglar. Así que no nos lamentamos. Pero lo que sucede cuando no nos lamentamos es que nos callamos. Y cuando nos callamos, nos atascamos. Y Dios, en su bondad, nos dio la oración de lamento para ayudarnos a evitar que el alma se puede secar. Nuestra alma no solo se atasca, se atrapa, se enreda en todos esos sentimientos difíciles. Entonces, ¿qué es la oración de lamento? ¿Qué significa lamentarse? Lamentarse es expresar tu pena, o tu dolor, o tu pérdida en oración. Eso es simplemente lamentarse, es expresar tu pena o tu dolor, o un profundo sentir de pérdida que sientes en oración. El lamento es una forma de procesar el dolor en presencia de Dios. ¿Es la forma de procesar tu dolor en la presencia de Dios? Bien, el lamento no es esto. El lamento no es una queja. Recuerdo cuando era una niña, los sábados en la noche iba a la casa de mis abuelos. Los sábados por la noche hacía 2 cosas. Miraban a Lauren Welk y a Hijo. Yo tomaba una bebida y un bocadillo y miraba a Hijo con la abuela. Y a ella le encantaba cuando Roy Clark, ¿lo recuerdas? Cuando ellos cantaban pena, desolación y agonía sobre mí. ¿La saben? Vamos,
Depresión fuerte y tenue, miseria excesiva. Si no fuera por la mala suerte, no tendría nada de suerte. Pena, desolación y agonía sobre mí. ¡Qué hermoso! Salió hermoso. Pena, desolación. Si no fuera por la mala suerte, no tendría nada de suerte. Eso es quejarse. Eso no es lamentarse. No es como decirle a Dios, mi vida apesta. Si no tuviera suerte, sería mala suerte. Solo tengo eso, Señor. Eso no es. En cambio, es tomar esas emociones, la desesperación, la agonía, y en lugar de usar el lamento como una forma egoísta de quejarse, es una forma de dejar que tu alma gima. No es el gemir, el dolor de mi alma, Señor. Me siento desolada. El lamento es un camino que andas con Dios cuando te sientes triste, cuando te sientes estresada, cuando estás enferma, cuando estás llena de pena. Dios diseñó el lamento para que sea un camino. No hay mejor ejemplo del camino del lamento que en el Salmo 13. Y vamos a leer allí. Así que si tienes una Biblia o un dispositivo digital, ve al Salmo 13. Y sé que muchas usamos diferentes traducciones de la Biblia cuando leemos y estudiamos la Escritura. Pero te diré por adelantado que uso tantas traducciones de la Escritura cuando estudio, porque intento memorizar la Escritura, que cuando de hecho la recito. Podrás escuchar una hermosa versión híbrida de la nueva versión internacional contemporánea actual de Jennifer. Sí. Si tienes la Escritura frente a ti, claro que quiero que la leas, porque a medida que la leamos voy a citarla, pero voy a combinar varias traducciones juntas. Pero veremos el Salmo 13 como un camino al lamento y veremos 3 peldaños diferentes en este camino. Solo hay 6 versículos en el Salmo 13. Así que cuando veamos el peldaño 1, veremos los primeros 2 versículos. Cuando veamos el peldaño 2, veremos el tercero y cuarto versículo. Y cuando lleguemos al peldaño 3, terminaremos los últimos 2 versículos del Salmo 13. El peldaño 1 del camino del lamento. El peldaño 1 es simplemente me siento. Me siento. El lamento es un momento donde poner tus sentimientos, y eso hizo David en el Salmo 13. En el Salmo 13, él clama al Señor en un camino de lamento y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré ansiedad en mi corazón, en mi alma, y sentiré esta tristeza día tras día? ¿Hasta cuándo, Señor? Al escuchar esas palabras, no lo escuchas expresar. Me siento muy claramente. Pero si miras por detrás de su oración, oyes exactamente lo que está sintiendo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Me siento abandonado. ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Me siento rechazado. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré esta ansiedad en mi alma, este dolor día tras día? Me siento desesperado, siento pena, siento temor, siento ansiedad. Entendemos cómo se sentía el salmista, porque sentimos todos esos sentimientos. Y qué bueno que Dios nos invita a poner esos sentimientos en un lugar muy seguro y sagrado. El lamento. Pero el propósito de decir, me siento, no es para que tú y yo hagamos una gran catarsis. Sí, la catarsis es una parte. Pero el punto de decir me siento no es nuestra catarsis, es la revelación del carácter de Dios. Porque verás, cuando estás dispuesta a decir, Dios, así me siento, entonces invitas a que Dios diga, bien, bueno, este soy yo.
Y eso es lo que más necesitamos. Pero hasta que digamos a Dios cómo nos sentimos, a veces no entendemos quién es Él. Pasé por un tiempo muy difícil y oscuro hace muchos años. Muchas conocen mi historia, que estoy ciega desde los 15 años. Y es lo más difícil con lo que lucho cada solitario día, incluso en el mejor día. Pero al mismo tiempo, Dios me ha dado mucha gracia y la disposición para vivir con eso bien. Hasta hace 8 años, cuando llegó la menopausia, te diré que la menopausia y la ceguera no fueron buenas. Fue una mala temporada y yo me deprimí tanto y no sabía por qué era. Mi apellido de soltera es Jolie. En inglés es alegre. Puedo serlo de forma legítima. Pero no funcionaba. Y empeoró más y más y más. En 9 meses me desesperaba la vida. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Una noche Phil se me acercó y, claro, intentó hacer todo lo posible para ayudarme. Tengo un gran esposo. Y él fue muy paciente, claro. Fue desconcertante para él, porque esa no era mi forma normal de vivir la vida. Pero él fue tan amable, tan paciente. Y debo ser honesta contigo. Yo pensé, ¿cuándo se va a cansar? Finalmente se va a cansar. Una noche me trajo mis zapatos y dijo, bien, salgamos a caminar. Invitar a una mujer seriamente deprimida a caminar es como decir, subamos al Monte Everest. Me puse los zapatos e íbamos a ir por un camino que está cerca de la escuela primaria de nuestro hijo mayor, de nuestro hijo menor, Connor. Así que fuimos por este camino. Es un camino hermoso. Árboles de dosel. Podía oír los pájaros mientras caminábamos. Escuchaba el correr de un arroyo. Podía oler la madreselva flameando en la brisa. Era hermoso. Y toda la belleza que debería evocar calma, paz, serenidad, hizo que me largara a llorar. Así que, mientras caminábamos por ahí, comencé a llorar otra vez. Y Phil me dijo, ¿qué pasa? Dime, ¿qué está pasando? Si has sufrido depresión alguna vez, sabes que esa es la pregunta más difícil de responder, porque sientes que pasa todo, nada, no lo sé. Pero esa noche lo sabía. Sabía exactamente que estaba mal. Así que le dije, tengo miedo de que me dejes. Tengo miedo de ser demasiado para ti. Tú llevas el peso de la ceguera en el matrimonio durante décadas. Ahora con la depresión yo tengo miedo de que aunque no te vayas físicamente, emocionalmente te habrías ido si dirías, listo, terminé, ya no puedo soportarlo. Y Phil hizo una pausa y puso sus manos en mis mejillas. Y después de haberle dicho que tenía miedo de que me dejara, él dijo, Jennifer, cuando dije que sí, dije que no. Él no dijo eso. Pero, lo siento, es que era... Pero si Karen Kingsbury hubiera escrito esa escena, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la cuestión, chicas. Déjenme decir algo. Esto no es lo que esperamos que hagan. Y ellos no son así. ¿Está bien? Denles un respiro a los hombres. Él no dijo esas palabras. Él no dijo esas palabras. Me gustaría poder recordar lo que dijo. Pero algo sé. Lo que él haya dicho importó. Cuando dije que sí, dijo que no. Él me lo aseguró. Eso no es cierto. No voy a dejarte. Así no soy yo. Eso no es lo que hago. Así que me recordó la verdad, pero hasta que no le dije me siento, creí una mentira sobre quién era él. Por eso vamos por el camino del lamento y le decimos a Dios
cómo nos sentimos, porque al hacerlo le da una oportunidad de decir, bueno, así soy yo. De lo contrario, luchamos en nuestro corazón todo el día con la ansiedad y el dolor, y en lugar de descansar en el carácter de Dios, seguimos luchando. La versión Reina Valera en el Salmo 13, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Si mi alma es un consejero apenado, mi alma necesita consejería. No necesito aconsejar a mi alma, salvo con verdad de quién es Dios. Por eso le contamos cómo nos sentimos. Porque esta es la cuestión. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Qué dice Dios sobre sí mismo en Isaías? No te olvidaré. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Para nada, yo no me olvidaré de ti. Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 34. Estoy cerca de los quebrantados de corazón. Estoy muy cerca de los de espíritu abatido. Señor, ¿te quedarás conmigo? Temo que te canses de mí. Hebreos 13. Cuando digo que sí, hija, digo que no. Nunca te desampararé, ni te dejaré. Así que sé honesta con Dios sobre lo que sientes, porque el lamento es un lugar seguro para que proceses tus sentimientos. Pero lo más importante es que es un lugar sagrado, en donde Dios revela su carácter. Peldaño 2. Necesito. Con eso siguió David en los siguientes 2 versículos en el Salmo 13, versículos 3 y 4. Dijo, mira, respóndeme. Oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Algunas versiones de versículo 3 dicen, vuélvete hacia mí. Vuélvete a mí y contéstame, considérame y respóndeme. Ilumina mis ojos o devuélvele el brillo a mis ojos. Me gusta como dice la Nueva Biblia de las Américas la próxima parte. No sea que duerma el sueño de la muerte. Si no te acercas a mí, no voy a lograr sobrevivir. Necesito. Quiero que veamos las necesidades que David menciona aquí. Mira y respóndeme. Vuélvete a mí y respóndeme. Bien, técnicamente es todo repetición hebrea. Está diciendo lo mismo 2 veces de formas diferentes. Sería como si te dijera estoy embarazada, estoy por tener un bebé, ¿sí? Por cierto, cuando estaba embarazada me di cuenta de que parte de mi apellido era Child, que es niño en inglés. Pero es una repetición hebrea, 2 formas diferentes de decir lo mismo, pero quiero considerar lo que necesitamos, porque creo que a veces, de la forma en que entendemos ese idioma, necesitamos las 2 cosas. Mírame, Señor. Respóndeme. Necesito saber que tus ojos están sobre mí. Necesito saber que tú eres mi sumo sacerdote, que conoce mis dolores, mis problemas de cualquier forma. Necesito saber que me consideras. A mí, que me contemplas a mí. Una de las mayores necesidades humanas es saber que somos vistos. Cuando nuestro hijo menor Connor tenía solo 2 años, una amiga llamada Joey fue a nuestra casa. Estábamos juntas en el sótano y mientras se preparaba para irse, es decir, que teníamos que pasar por el pasillo, subir las escaleras, en el fondo del pasillo había una galería de fotos de imágenes de la familia de generaciones pasadas. Joey se detuvo y miraba las fotos escolares de los niños, miraba las fotos familiares y comenzó a hacerme preguntas. ¿Quién es este? Bien, la mayoría ya sabe que soy ciega. Pero mirar fotografías conmigo es como mirar un ¿dónde está Wally? Yo doy pistas, ella intenta adivinar quién es quién. Así que estábamos allí hablando sobre las fotografías familiares y durante todo ese tiempo, Connor le pegaba en la pierna. ¡Yo! Seguíamos hablando. ¡Yo! Seguíamos mirando a la abuela a un lado de la familia. ¡Yo! Finalmente, Joey se inclinó a su mismo nivel, lo miró directo a los ojos
Y le dijo, «¿Eres tú, Connor?» Dijo, «Yo». Y Joy dijo, «Te veo». Y Connor subió corriendo las escaleras. Es nuestra necesidad saber que Dios nos ve. Y hermana, Él nos ve. Pero a veces no reconoces que esa necesidad no se va a suplir hasta que le pidas que la vea. Mírame, Dios, confirma que ves mis lágrimas. No solo están en una vasija, sino que tú comprendes. Tú sabes, tú estás contemplándome. Pero no solo necesitamos saber que Dios nos ve, necesitamos saber que Él nos escucha, Él nos oye y decir, necesito. Le da la oportunidad de afirmar que sí nos escucha. Él escucha, Él responde. A veces solo lo olvidamos porque estamos buscando la respuesta incorrecta. En el libro de Habacuc, suena mucho como David en el Salmo 13, porque comienza su libro diciendo, «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo calmaré y no oirás? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo?» Habacuc le hace estas preguntas a Dios y dice, «Esto es lo que necesito. Necesito saber que me oyes. Necesito saber que respondes». Pero no dices nada. Es el versículo de apertura en el capítulo 1 de Habacuc. Pero si vas al capítulo 3 de Habacuc, que es el último capítulo, en el versículo 17, oyes algo diferente de Habacuc. Él dice, «Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar». ¡Guau! Puedes leer eso y decir, claramente Habacuc obtuvo la mejor respuesta de Dios. Pero no. Es como si leyeras un guión. Habacuc en el capítulo 1, Habacuc. «¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás». Dios. 2 meses, 6 días y 4 horas. Y claro que estará feliz y se va a regocijar en Dios, su Padre, ¿no? Ni siquiera tuvo realmente una respuesta satisfactoria. Tuvo respuestas difíciles. Pero aún se regocijó. ¿Por qué es eso? Porque verás, hay algo muy integrado en las preguntas que nos da la oportunidad de tener algo más satisfactorio que una respuesta. Y eso es una relación con Dios en el proceso de hacer la pregunta. Si determinamos en nuestro lamento que debemos tener cierta respuesta de Dios y saber que Él nos oye y que eso se afirme con determinada respuesta, entonces perdemos el punto. El punto es la relación con Dios, porque eso es lo único que verdaderamente satisface. Pero David continúa y menciona otra necesidad. No solo que seamos vistos, conocidos y oídos y que nos responda y que experimentemos esa relación, sino también él dice, «Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara». Cuando David pide iluminación, expresa una necesidad profunda que todos tenemos, porque en el pensamiento hebreo, la luz era la materialización de la sabiduría, de la verdad y de la bondad. Alumbra mis ojos, necesito sabiduría, verdad y bondad. ¿Te das cuenta de que necesitas más eso que una respuesta? Necesitas sabiduría, verdad y bondad. Cuando nuestro hijo mayor tenía unos 5 o 6 años, era bastante grande para entender claramente que su mamá no podía ver. Y Clayton solía orar con frecuencia para que Dios sanara mis ojos y me devolviera la vista. Y lo preciado de eso era que eso era algo que Dios le había pedido a Clayton que hiciera, porque yo no hablaba mucho de sanidad. No estaba orando por sanidad. Y esta es la razón. No porque no quisiera. Pero había llegado a un punto de mi vida en el que me di cuenta de que necesitaba algo más que la restauración de mi vista.
necesitaba tanto el contentamiento. Así que constantemente oraba por contentamiento. No para que el Señor restaurara mi vista física, sino para que el Señor alumbrara mis ojos, restaurara el brillo a mis ojos, me diera sabiduría. Anhelaba contentamiento porque de verdad sabía quién era en el interior y sabía que si Dios no me daba el más grande regalo del contentamiento con la ceguera, entonces si Él elegía remover la ceguera, si yo no conocía y ya tenía el don del contentamiento, entonces sería una mujer muy gruñona, insatisfecha y vidente. Necesitamos que nuestros ojos espirituales estén iluminados. Señor, restaura el brillo. Algunas necesitan en el camino del lamento orar por su mayor necesidad. Si necesitas sanidad, necesitas libertad. Pero lo que realmente necesitas es que tus ojos espirituales se iluminen. Para ver la esperanza a la que fuiste llamada, para experimentar la bondad, la sabiduría y la verdad que traspasarán tu sufrimiento temporal. Dile a Dios lo que necesitas, como el escritor de Hebreos que te invita a acercarte confiadamente ante el trono en el tiempo de necesidad. La Nueva Traducción Viviente traduce Filipenses 4:6 como díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Agradecerle por lo que ha hecho nos lleva al tercer peldaño. El tercer peldaño en el camino del lamento es yo haré. Lo haré, versículos 5 y 6 del Salmo 13. Cuando decimos lo haré, nos da la oportunidad de concordar con la voluntad de Dios. Y como ya hemos oído que debemos adorar a Dios y debemos presentarnos en oración, de forma tal que adoremos a Dios, que confiemos en Él, que afirmemos su autoridad, su cuidado y carácter. Cuando decimos lo haré, nos da la oportunidad de hacerlo de una forma muy práctica. David dijo, «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien». David no dijo, «Confiaré en mis sentimientos incondicionales». Él no dijo, «Mi corazón se alegra en mi situación». Él confió en el amor incondicional de Dios, en su constante misericordia. Él se alegraba en el mayor regalo que traspasaría cualquier pérdida que puedas experimentar de este lado de la eternidad, tu salvación. Él se alegró en su salvación. Y dijo, cantaré. Es un acto de nuestra voluntad. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Algunas traducciones dicen, porque Él es bueno conmigo. ¿Te das cuenta de que al experimentar este dolor que te lleva al camino del lamento, Dios es bueno contigo? Y al pasar por el camino del lamento y contarle cómo te sientes y lo que necesitas, luego dices decir, lo haré. Confiaré en tu amor incondicional. Lo haré. Cantaré a ti porque me has hecho bien. Cuando lo haces, experimentas la compañía y lo santo que Dios tenía para ti. Muchas saben que nuestros hijos se llevan 10 años. Tenemos 2 hijos de 10 años de diferencia. Eso no fue lo que planeamos. Nuestro primer hijo nació muy rápido. Luego de que decidimos intentar tener hijos, sucedió así de rápido y pensé que era lo normal. Y luego tuvimos muchos problemas para concebir. Tuve algunos problemas de infertilidad y de abortos espontáneos. Fue de verdad un tiempo duro. Habían pasado unos 5 o 7 años de esto. Y finalmente era julio y era ese momento que anhelaba tener un bebé y contenía la respiración para que ese mes no me decepcionara. Y efectivamente sucedió. Descubrí que estaba embarazada. Toda la familia estaba muy emocionada. Clayton tenía 9 años. Había estado orando por un hermanito y solo no podríamos haber estado más felices. Ese verano compré ropa de maternidad. Aunque todavía no la necesitaba, la usaba igual.
Compramos muebles para el cuarto del bebé, había planeado la educación escolar de niños, su boda. ¿Me entiendes? Un martes de septiembre por la mañana me di cuenta de que tenía pérdidas. Llamé de inmediato al doctor y cuando lo hice, la enfermera dijo, recuéstate en el sofá y te llamaremos lo más pronto posible, pero no te muevas, quédate en el sofá. Estaba en el sofá, con el teléfono pegado a mi pecho, lista para contestar tan pronto el doctor llamara. Estaba tan llena de desesperación. No puedo creer que está sucediendo de nuevo. Quería otro bebé. Sonó el teléfono y le contesté rápidamente, sabiendo que debía ser el doctor Trotter, pero no lo era. Era mi amiga Gina, y en cuanto oí su voz, comencé a llorar. Le conté lo que pasaba y ella dijo, oye, quédate recostada, quédate tranquila, es muy sureña. Quédate tranquila, y yo voy a orar por ti. Gina era esposa de un pastor que acababa de partir. Es esposa de pastor en nuestra ciudad natal. Y ella comenzó a orar por mí. No puedo recordar mucho de lo que dijo, salvo una cosa por lo que oró al final. Nadie había orado por mí antes y nunca lo olvidé. Le pidió a Dios que cantara una nueva canción para mí. Cuando colgamos, me quedé allí y oré y oré. Y le dije a Dios cómo me sentía, le dije lo que necesitaba, le dije lo que quería, lo que anhelaba. Y finalmente la enfermera llamó otra vez y dijo, necesitas venir. Y cuando fui con mi esposo, el doctor determinó que el bebé ya no tenía ritmo cardíaco. El doctor explicó el proceso de la pérdida y cómo este estaba más avanzado en el embarazo. Era un poco más importante. Y dijo, llevará un par de días, estos serán los síntomas que tendrás, pero si sigues con determinados síntomas, necesitamos que vuelvas y haremos un procedimiento. Bueno, luego de 4 días largos de nostalgia y pérdida solitaria que desgarraba el alma, finalmente nos dimos cuenta de que mi cuerpo no podría completar el proceso por sí mismo. Así que volví por el procedimiento. Mientras estuve recostada en el sofá esos días, no dejaba de oír una melodía en mi mente. No dejaba de escuchar las letras. Y yo estaba ahí. Y el día que fui al hospital con mi esposo, la enfermera, el doctor y Phil estaban en la sala, me prepararon y comenzó el procedimiento. Y yo comencé a cantar. Sé que no nos conocemos demasiado bien, pero yo no hago eso. A veces en los tiempos del ministerio yo cantaba en público, pero nunca canto enfrente de 1 o 2 personas, nunca. Soy muy insegura. Y ese día empecé a cantar. Las lágrimas caían por mi rostro. Y empecé a cantarle a Dios la canción que Él me había estado cantando. De tu misericordia cantaré. De tu misericordia cantaré. Y con mis labios daré a conocer tu fidelidad hacia mí. Cantaré, cantaré de tu misericordia. Phil me dijo que la enfermera tuvo que acercarse a secar las lágrimas del doctor. Podía sentir los sollozos en el lugar. Las lágrimas caían por mi rostro, pero cantaba de su fidelidad porque Él había sido bueno conmigo. Él me ha cuidado a mí. Y esto es igual para ti también, hermana. Para eso es el lamento. Es un lugar sagrado y seguro para que proceses tu dolor en la presencia del Señor.
Pero el propósito no es tu catarsis. El propósito es que Dios revele la belleza, la majestad, la grandeza, la bondad y la compasión de su carácter. Porque Él ha sido bueno contigo. Y sucede como con David en el Salmo 13. Todo ese dolor era el preludio a la alabanza. Toda la confusión de esos versículos que estaban antes de ir en aumento hacia la adoración. Para eso es tu lamento también. No ignores la invitación que Dios te ha dado por medio de la oración, del lamento. Entonces, cuando tu corazón está roto, pasas por el camino del lamento. Cuando tu alma está dolorida, allí pasas por el camino del lamento. Cuando te sientes abandonada, pasa por el camino del lamento. Cuando tu interior está alterado, pasa por el camino del lamento. Y hermana, cuando casi termines de fingir, Dios te invita a pasar por el camino del lamento. Jesús preparó el camino por medio de su cruz, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, para que camines con tu Dios en el camino del lamento. No desperdicies la oportunidad, porque te aseguro, hermana, el lamento evitará que el alma se pueda secar. Y todas las hermanas dicen, amén, amén.